Usted también ve a ese vecino que ya en septiembre corre por el jardín con las tijeras de podar, destrozando la frambuesa hasta la base. ¡Alto! No lo imite. Pero, ¿qué pasaría si le dijera que una pequeña, pero astuta, pausa antes de podar puede duplicar su cosecha? Sí, escuchó bien. La mayoría de los jardineros pierden kilos y kilos de bayas simplemente por la prisa. Hoy vamos a revelar el secreto que transformará sus arbustos comunes en verdaderos árboles de frambuesas. ¿Está listo para conocer una verdad que contradice las reglas habituales? Entonces, deje esas tijeras a un lado y escuche con mucha atención. Antes de pasar al truco maestro, recordemos rápidamente con qué estamos tratando. La frambuesa es una planta con un ciclo de desarrollo de 2 años. Esta es la base. El primer año, el brote crece y se fortalece. El segundo año, produce frutos y luego muere. Esto es característico de la frambuesa clásica, la de verano. Pero existe también la frambuesa remontante, que intenta engañar al sistema produciendo frutos ya en el primer año. ¿Por qué es crucial saber esto? Porque confundir estas dos variedades es la causa principal del fracaso. Si poda la frambuesa de verano como si fuera remontante, se quedará sin una sola baya. 0. Absolutamente nada. Y si por el contrario tiene piedad de la remontante y no la poda lo suficiente, obtendrá una maraña de ramas con frutos pequeños y ácidos. Nuestro objetivo hoy no es solo cortar ramas. Nuestra misión es redirigir el flujo de energía dentro de la planta para que, literalmente, explote en frutos. Y el truco que vamos a compartir funciona a nivel de la biología de la planta, no simplemente por estética. Empecemos por el error principal, la prisa. ¿Por qué razón todo el mundo se apresura a podar las frambuesas justo después de recoger la última fruta? Esto es un problema enorme. Fíjense bien, mientras el arbusto tenga hojas verdes, la planta está realizando la fotosíntesis. Esto significa que el sol alimenta la hoja. ¿Y la hoja? ¿A dónde envía esos nutrientes? Exacto, a las raíces. El sistema radicular de la frambuesa es su batería. Si cortan el tallo cuando todavía está verde y jugoso, simplemente están robándole a las raíces su reserva de energía para el invierno. La planta entrará en letargo hambrienta. Podría congelarse o despertarse débil en primavera. Por eso, la primera regla de nuestra estrategia es esperar. Tenemos que esperar hasta que las hojas comiencen a secarse o hasta que caigan las primeras heladas fuertes. No miren el calendario, miren el arbusto. Él mismo les dirá cuándo está listo. Hablemos ahora de lo que sucede en el interior del tallo. Cuando realizamos el corte, la planta sufre un shock. Pero podemos aprovechar este shock a nuestro favor. Si hablamos de las frambuesas de verano, nuestra estrategia consiste en romper la llamada dominancia apical. Suena complicado, pero en la práctica es muy sencillo. La planta siempre se empeña en crecer hacia arriba. Toda su energía se dirige a la punta. Si eliminamos esa punta, la planta entra en pánico. Pensará, oh no, si no puedo crecer hacia arriba, tengo que buscar otras vías inmediatamente. Y es ahí cuando se activan las yemas laterales. De estas yemas crecerán las ramitas, que son donde se formarán y colgarán los racimos de frutos. Si no realizamos este corte estratégico, lo que tendremos será simplemente una vara larga que solo dará frutos en la punta. Vayamos a la práctica. Hablemos del famoso método de la doble poda. Aquí está la verdadera magia. La esencia es que intervenimos en la planta 2 veces. La primera intervención se realiza a finales de primavera o principios de verano, justo cuando el brote alcanza el metro de altura, o un poco más. En ese momento, despuntamos sin piedad la parte superior del tallo, unos 10 o 15 centímetros. Literalmente, eliminamos el punto de crecimiento. ¿Qué ocurre después? Ese brote solitario se convierte en un pequeño árbol para el otoño. Le salen 3, 4 e incluso 5 ramas laterales. Estas ramas son fuertes, son vigorosas, y lo más importante, son las que desarrollarán las yemas para el año siguiente. Así, en lugar de un único tallo,
obtenemos un abanico completo. Esto multiplica la superficie de fructificación varias veces, pero aquí es donde entra en juego la segunda parte del truco, esa que a menudo se olvida. La segunda poda. Esta se realiza a principios de la próxima primavera. Esas mismas ramas laterales que crecieron después de nuestro primer pinzado, también las recortamos. Apenas unos 10 o 15 centímetros, aproximadamente. ¿Con qué fin? El principio es exactamente el mismo. Cada rama lateral reacciona ante este estímulo y comienza a ramificarse con mayor vigor. Imagínelo. De un solo tallo pasamos a un abanico. Y ahora, cada rama de ese abanico se convierte en su propia mata densa. La cantidad de brotes fructíferos aumenta en progresión geométrica. Con este método, no cosecharás solo un puñado de bayas de una planta, sino un cubo entero. Requiere dedicación y tiempo, sí, pero el resultado final vale la pena. Pero esta medalla tiene su reverso, una cara que se omite en todos esos artículos bonitos. Hablamos del espesamiento. Este es el enemigo número 1. Si intentas aplicar este truco a cada brote, tu plantación se convertirá en una jungla impenetrable. El sol no podrá penetrar. El viento no ventilará la humedad. Y eso es luz verde para los hongos y la pudrición. Por eso, esta técnica solo funciona si controlas de forma estricta la cantidad de brotes. Por cada metro cuadrado, dejaremos no más de 4, máximo 5, de estos superarbustos. El resto debe ser eliminado sin piedad hasta la raíz. La lástima es una pésima consejera aquí. Es preferible tener menos arbustos, pero repletos de bayas, que un bosque denso que apenas produce 3 frutillas aguzanadas. Pasemos ahora a las frambuesas remontantes. Aquí la clave, o la estrategia de poda, es completamente diferente. Muchos jardineros debaten, ¿hay que podarlo todo a ras del suelo o dejar los tallos viejos? Si usted vive en una región fría, con veranos muy cortos, la mejor estrategia es realizar una poda total en otoño. Corte justo a nivel del suelo. No deje tocones. Los tocones son refugio de plagas durante el invierno. Es ahí donde se esconden los barrenadores y la polilla del frambueso. Si realiza este corte a ras, estará eliminando de su jardín el 90% de todas las enfermedades y plagas. En primavera brotarán tallos limpios, sanos y muy vigorosos. Estos le darán una única cosecha, pero muy abundante, concentrada a finales del verano y durante el otoño. Las bayas estarán limpias y sin gusanos, ya que durante el periodo de floración, las plagas aún estarán inactivas o hibernando. Ahora bien, si vives en el sur, o en una zona donde la primavera llega muy pronto, puedes aplicar una estrategia combinada, muy útil para las frambuesas remontantes. Una parte de los brotes la cortaremos a ras del suelo, tal y como lo mencioné anteriormente. Pero, en los brotes más vigorosos, solo cortaremos la punta que ya terminó su ciclo de fructificación. ¿Qué conseguimos con esto? Que en verano, estos tallos viejos produzcan bayas muy tempranas, ya sea en junio o julio. Así disfrutarás de una cosecha de frambuesas precoz. Y una vez que hayan terminado de dar su fruto, los retirarás. Para ese momento, ya habrán crecido los nuevos brotes desde la tierra, listos para brindarte esa segunda cosecha durante el otoño. De esta manera, lograrás establecer una producción ininterrumpida de bayas, que irá desde julio hasta las primeras heladas. Pero recuerde que esto exige un esfuerzo colosal del arbusto. A esta frambuesa hay que alimentarla de manera intensiva, dándole una nutrición abundante. Volvamos al proceso de la poda en sí, la herramienta. No se imaginan la importancia que tiene esto. Unas tijeras de podar desafiladas son un crimen contra el frambueso. Cuando el instrumento desgarra la corteza o la muerde, deja una herida abierta y dentada. Una herida dentada no cicatriza, se pudre. Se convierte en la puerta de entrada para el agua y las esporas de hongos. Y así, el brote inevitablemente muere. Antes de salir al huerto, comprueben sus herramientas.
Deben ser capaces de cortar papel limpiamente. Y un truco más: la desinfección. Lleven consigo un paño o un trapo humedecido en alcohol sanitario o en una solución fuerte de permanganato de potasio. ¿Van a pasar de un arbusto a otro? Limpien las cuchillas inmediatamente. No querrán ser el vector que traslada un virus de una planta enferma a una sana, ¿verdad? Es un gesto que solo toma un segundo, pero puede salvar plantaciones enteras. Fijémonos en el tallo. A menudo, los jardineros tienen pena de cortar los brotes que muestran engrosamientos o hinchazones. Ven el bulto en el tallo y piensan, bueno, está verde, dejémoslo vivir. Error. Eso es la agalla. Dentro de esa protuberancia están las larvas. Están allí muy cómodas, preparadas para invernar. Si deja ese brote, en primavera saldrán volando e infectarán todos los nuevos rebrotes. El truco no es solo cortar, sino realizar una verdadera investigación de campo. Inspeccione cada centímetro del tallo. Cualquier abultamiento, cualquier mancha de color púrpura, que es la didimela, es una sentencia de muerte. Ese brote debe cortarse no solo a ras de suelo, sino que si es posible excavar un poco, hay que hacerlo ligeramente por debajo del nivel de la tierra, la altura correcta para podar la frambuesa común. Es un error muy extendido cortar sin discriminar. Mucha gente toma como referencia la altura de la cadera o el cinturón y simplemente ciega las ramas. Esto es incorrecto. El secreto de la poda está en la yema. Tienen que realizar el corte justo por encima de una yema fuerte y bien desarrollada, que esté viva. Nunca dejen un tocón seco y alargado sobre la yema, porque se secará y se convertirá en una vía directa para que entre la infección. La distancia precisa debe ser de apenas 5 a 7 milímetros sobre la yema. Sí, es un trabajo de orfebrería, pero de esta exactitud depende que la planta arranque con toda su fuerza en primavera. Si cortan demasiado alto, la punta morirá irremediablemente. Si cortan demasiado bajo, corren el riesgo de dañar la propia yema. Busquen ese equilibrio perfecto. No se preocupen, la vista se afina rápidamente. Verán que ya en la tercera o cuarta mata estarán realizando este corte de forma totalmente automática. ¿Qué hacer con las hojas? A menudo, justo antes de que llegue el invierno, las hojas de las frambuesas siguen adheridas, aunque ya deberíamos haberlas podado. El secreto de los jardineros más experimentados es sencillo. Ayudamos a que esas hojas se desprendan. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Ponte un guante grueso, sujeta el tallo por la parte inferior y desliza la mano hacia arriba, estrictamente de abajo hacia arriba. Si lo haces de arriba hacia abajo, arrancarás las yemas que están justo en las axilas de las hojas. Y esas yemas son, ni más ni menos, tu futura cosecha. ¿Por qué es necesario quitar las hojas? Las hojas mojadas que se quedan pegadas al tallo durante el invierno se convierten en un foco de infección. Se pudren, calientan las yemas fuera de tiempo y provocan la aparición de hongos y podredumbre. Un tallo limpio y sin hojas sobrevive el invierno mucho mejor. Hablemos del acolchado. Tras la poda, la tierra queda expuesta y no podemos dejarla así. Las raíces de la frambuesa son muy superficiales. Cualquier helada sin nieve dañará el sistema radicular. El truco está en cubrir la base de los arbustos con una gruesa capa de material orgánico, estiércol maduro, compost o incluso simplemente turba. Ojo, no lo haga demasiado pronto si el otoño es cálido. Si cubre las raíces con una capa de mantillo a 10 grados centígrados, pueden pudrirse por exceso de humedad. Hágalo cuando la tierra ya se haya endurecido ligeramente por la primera helada. Esto actuará como una manta térmica. Y además, en primavera, este acolchado se convertirá en el primer alimento disponible cuando la nieve se derrita. Atar los arbustos. ¿Es realmente necesario? El viento durante el invierno puede ser terrible. Los tallos largos de la frambuesa, sobre todo si hemos aplicado la poda doble y han crecido como pequeños árboles, tienen mucha superficie de exposición y un gran efecto vela. Esto significa que el viento puede partirlos
o la nieve pesada puede echarlos al suelo. La solución es sencilla. Agrupe las matas formando haces o paquetes. No apriete demasiado, no las estrangule. Simplemente deje que se apoyen unas a otras. Si sus inviernos son muy duros y no cae mucha nieve, también puede atarlos y doblarlos suavemente hacia el suelo. La frambuesa sobrevive a cualquier helada si está cubierta por la nieve. Sin embargo, la que está expuesta al viento helado se seca. Se seca, sí, porque la humedad se congela y se pierde de los tallos. Centrémonos en la gestión de los restos de poda. Todo lo que podan es material biológico potencialmente peligroso: ramas, hojas y tallos secos. Olvídense de tirarlo directamente al compost, pues en esa pila de abono los hongos y las larvas sobreviven perfectamente. El secreto de un jardín realmente sano es la quema controlada. Por ejemplo, la ceniza que queda al quemar las podas de frambuesa es un fertilizante excelente. Pueden devolverla luego a la base de los arbustos. Pero, en esencia, las ramas deben ser incineradas. Si la ley o las condiciones de su zona prohíben estrictamente la quema, deben retirar estos restos lejos, muy lejos de su parcela. Jamás dejen las ramas podadas tiradas entre las hileras pensando que servirán de acolchado o mulch. Este es el error más tonto y grave que pueden cometer. Con esa acción, están creando, con sus propias manos, un hotel de lujo para todo tipo de plagas justo al lado de las raíces. Abono después de la poda. Mucha gente piensa, bueno, ya podé, a descansar. Pues no. Justo ahora es cuando se siembra el éxito del año siguiente. Tras la poda, la planta, en este caso la frambuesa, está estresada y necesita ayuda. Pero ni se te ocurra usar nitrógeno. Nada de estiércol en otoño. El nitrógeno solo la obligaría a seguir creciendo justo cuando necesita entrar en dormancia. El secreto está en el fósforo y el potasio. Usa superfosfato y sulfato de potasio. Estos ayudan a que la madera madure completamente. El brote se endurece y la corteza se vuelve más densa. Esto es, literalmente, una armadura contra las heladas. Esparce el abono alrededor del tronco, en la zona de goteo, y remueve ligeramente la tierra. Las raíces absorberán exactamente lo que necesitan para pasar el invierno. El riego de fondo o riego de carga. El 90% de los jardineros se olvida de este paso crucial. Si el otoño es seco, la planta de frambuesa entrará al invierno deshidratada. La tierra seca se congela mucho más rápido y más profundamente que la tierra húmeda. Aunque parezca mentira, el hielo es un mal conductor del frío. Actúa como un aislante, mientras que la tierra seca es un conductor excelente. El truco es sencillo. Justo antes de las primeras heladas, inunda de agua tu frambuesal. Literalmente, inunda, hasta que el agua se estanque. Esto protegerá las raíces mejor que cualquier material de cobertura. La planta se cargará de humedad, y así evitará la desecación causada por el viento invernal. Este proceso se conoce como el riego de carga. Anote bien esta palabra. Etiquetado de variedades. Después de podar, todos los arbustos se ven exactamente iguales. Son solo varas saliendo de la tierra. En primavera, cuando salgas al campo, no recordarás cuál era mi gigante amarillo y cuál la dulce temprana. Esto parece un detalle sin importancia, pero en realidad es una estrategia clave. Coloca las etiquetas ahora mismo. O si lo prefieres, dibuja un esquema o un mapa detallado de tu plantación. Cuando llegue la primavera, las distintas variedades tendrán distintas necesidades al despertar. Algunas requieren más nitrógeno, otras menos. Conociendo la variedad, podrás aplicar un cuidado totalmente específico y dirigido a cada planta. Ese es el nivel de un profesional, no de un simple aficionado. Si hay orden en tu cabeza, habrá orden en tu cultivo. El desmalezado de las frambuesas. Las malas hierbas son una competencia directa en el frambuesal. La grama y la ortiga, por ejemplo, adoran la tierra suelta y bien fertilizada que preparamos para el cultivo. El problema es que sus raíces se entrelazan profundamente con las de las frambuesas.
Arrancar estos competidores en primavera inevitablemente daña las raíces de la planta principal. El secreto, la clave, es realizar esta tarea en otoño, justo después de la poda, cuando los arbustos están completamente despejados. Ahora, sin la molestia de las hojas o de las ramas espinosas, usted puede identificar fácilmente a estas invasoras y retirarlas con el mayor cuidado. Dejar la tierra limpia y preparada para el invierno es la mejor garantía de que, en primavera, todos los nutrientes y el alimento se dirijan exclusivamente a sus bayas y no terminen en las malas hierbas. Un consejo importante para aquellos que cultivan frambuesas con espaldera: revisen los alambres y los postes. Durante el invierno, el peso de la nieve o el movimiento del suelo causado por las heladas puede hacer que la estructura se desnivele o se tuerza. Aprovechen ahora, mientras la tierra aún no se congela, para tensar bien los cables y reforzar los postes. En primavera, con el barro y el lodo, no van a tener ni tiempo ni ganas de hacerlo. Además, cuando la planta empiece a crecer, ya será demasiado tarde para reparar la espaldera, y podrían romper los brotes jóvenes. Recuerden la regla: hay que preparar el trineo en verano, y la espaldera en otoño, justo después de la poda. Esto les ahorrará muchísimos dolores de cabeza en mayo. Y para terminar, el último truco por hoy: la nieve. Si su región es de pocas nevadas, tienen que transformarse en verdaderos cazadores de nieve. Después de podar, coloquen ramas. No usen las de la propia planta, sino, por ejemplo, ramas de abeto, pino, o las que resultaron de la poda de otros árboles, sobre las hileras. Esto ayudará a retener la nieve. La nieve es la mejor cobertura, es gratuita y la más efectiva. Cada centímetro de nieve es un grado de calor para las raíces. No confíen solo en la naturaleza, contrólenla. Retengan la nieve donde más se necesita, justo en las raíces de su futura cosecha de bayas dulces. Bien, amigos, como pueden ver, la poda de frambuesas es mucho más que simplemente cortar ramas al azar. Es toda una filosofía y una estrategia. Repasemos los puntos clave. No se apresuren con las tijeras de podar. Esperen a que caigan las hojas. Distingan entre las frambuesas de verano y las remontantes. Usen el método de doble poda solo en arbustos vigorosos y recuerden aclarear bien las plantaciones. Quiten todo lo enfermo, aliméntenlas con potasio y rieguen abundantemente. Si siguen este plan al pie de la letra, el próximo verano tendrán tanta cosecha que no sabrán qué hacer con ella. Tendrán que comprar cubetas nuevas y buscar recetas de mermelada. Gracias por quedarse hasta el final. Si esta información les ha sido útil, denle un me gusta. Para mí es la mejor forma de agradecimiento. Y suscríbanse al canal para no perderse los preparativos de primavera. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Solían podar las frambuesas en otoño a ras de suelo? ¿O dejaban esos pequeños tocones? Díganme en los comentarios, ¿qué método les dio la mejor cosecha? Debatamos.